Amar a Dios sobre todas las cosas es el principio fundamental de muchas religiones, representando el compromiso total con la fe y la espiritualidad. Este amor no debe ser solo un sentimiento, sino una elección diaria que se manifiesta en actitudes, pensamientos y acciones que reflejan la voluntad divina. En la tradición cristiana, Jesucristo enfatizó este mandamiento al decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este amor se expresa a través de la adoración sincera, la obediencia a los mandamientos y la búsqueda constante de una relación profunda con Dios. Poner a Dios en primer lugar significa confiar en Él en todas las circunstancias, buscar su guía para tomar decisiones en la vida y vivir de una manera que lo glorifique. Esto implica renunciar al egoísmo, a las vanidades mundanas y a los deseos desordenados, eligiendo un camino de rectitud, humildad y devoción. Cuando una persona ama verdaderamente a Dios, ese amor se refleja en su manera de tratar a los demás, en su conducta moral y en su disposición para hacer el bien sin esperar nada a cambio. El amor a Dios genera una transformación interior, fortalece la fe en tiempos difíciles y da sentido a la existencia, porque quien vive para Dios encuentra propósito y paz en medio de las tribulaciones de la vida. Además, este amor no debe ser solo un compromiso individual, sino un testimonio vivo que inspire a otros a buscar también una conexión más profunda con el Creador. Amar a Dios sobre todas las cosas significa entregarse completamente a Él, reconocer su soberanía y permitir que guíe cada paso del camino, moldeando el corazón y el carácter según su voluntad. Hola, sé muy bienvenido al canal Palabra Divina. Suscríbete al canal si amas a Dios y quieres adorarlo de verdad. También ayúdanos a crecer para que más personas puedan conocer su palabra. Te presento 5 actitudes que más le agradan a Dios en ti. Amar a Dios sobre todas las cosas es el fundamento de la verdadera fe y la base de una vida espiritual plena. No se trata solo de un sentimiento pasajero o de palabras vacías, sino de una decisión consciente y diaria de colocar a Dios en el centro de nuestra existencia. Este amor no puede ser superficial ni condicionado por las circunstancias. Debe ser un compromiso firme y profundo que nos guíe en cada pensamiento, palabra y acción. Jesucristo enseñó que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Esto significa que nuestro amor por Dios debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. Con el corazón, lo amamos con nuestras emociones y deseos. Con el alma, lo buscamos con todo nuestro ser, entregándonos completamente a Él. Y con la mente, lo honramos con nuestro entendimiento y conocimiento de su palabra. El amor verdadero a Dios se refleja en nuestras acciones y en la forma en que vivimos. No es suficiente decir que lo amamos si nuestras actitudes no lo demuestran. Amar a Dios implica obedecer sus mandamientos, pues Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia no debe verse como una carga, sino como una expresión de amor y gratitud. Cuando seguimos sus enseñanzas, demostramos confianza en su voluntad perfecta y reconocemos que sus caminos son mejores que los nuestros. Además, este amor nos lleva a buscar una relación íntima con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la meditación en su palabra. No basta con conocer de Dios, es necesario conocer a Dios personalmente, hablar con Él, escucharlo y permitir que transforme nuestro corazón. El amor a Dios también se manifiesta en nuestra forma de tratar a los demás. La Biblia enseña que quien ama a Dios debe amar también a su prójimo, porque el amor a Dios y el amor a los demás están estrechamente conectados. Si decimos que amamos a Dios pero no mostramos amor, paciencia, perdón y compasión hacia los demás, nuestra fe es vacía. Un corazón verdaderamente rendido a Dios
refleja su amor en cada acción, en cada palabra y en cada decisión. Esto nos lleva a vivir con humildad, dejando de lado el orgullo y reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Poner a Dios en primer lugar significa confiar en Él en todas las circunstancias, tanto en los momentos de alegría como en las pruebas. Muchas veces, el mundo nos ofrece distracciones y preocupaciones que intentan desviar nuestro enfoque de Dios. Pero cuando nuestro amor por Él es genuino, nada nos aparta de su presencia. Renunciar a los deseos egoístas, a las vanidades mundanas y a la autosuficiencia es parte de amar a Dios sobre todas las cosas. Quien ama a Dios no busca su propia gloria, sino que vive para glorificar a su Creador en todo lo que hace. Amar a Dios también significa vivir con gratitud, reconociendo su amor, su fidelidad y sus bendiciones en nuestra vida. No se trata de amarlo solo cuando todo va bien, sino de permanecer firmes en su amor incluso en tiempos difíciles, sabiendo que Él tiene un propósito mayor para nosotros. El amor a Dios nos da fortaleza en medio de las adversidades, paz en medio de la tormenta y esperanza cuando todo parece incierto. Este amor no es solo un compromiso individual, sino un testimonio vivo que inspira a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Cuando vivimos para amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra vida se convierte en una luz que guía a otros hacia su presencia. Amar a Dios sobre todas las cosas significa entregarse completamente a Él, rendir nuestra vida a su voluntad y permitir que nos transforme según su propósito. Es un amor que lo abarca todo, que nos llena de gozo y que nos da la certeza de que en Él encontramos la plenitud y la vida eterna. Tener fe y confiar plenamente en Dios. Tener fe y confiar plenamente en Dios es una de las actitudes que más le agradan, porque demuestra nuestra dependencia total de Él y el reconocimiento de su soberanía sobre todas las cosas. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino vivir con la certeza de que Él está en control de todo y de que sus planes son siempre mejores que los nuestros, incluso cuando no los entendemos. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que, sin fe, es imposible agradar a Dios, lo que significa que la confianza en Él es el fundamento de nuestra relación con el Creador. Muchas veces, nuestra fe es probada a través de dificultades, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios nunca nos abandona y que todo lo que sucede tiene un propósito. Confiar en Dios implica dejar de lado la ansiedad y el miedo, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, como dice Proverbios 3:5-6. Esto significa que nuestra confianza en Dios debe ser mayor que nuestras dudas y preocupaciones. Muchas veces intentamos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, pero cuando realmente confiamos en Dios, aprendemos a descansar en su voluntad y a esperar en su tiempo. La fe nos ayuda a caminar sin ver el futuro con claridad, pero con la seguridad de que Dios nos está guiando por el camino correcto. Cuando confiamos en Él, dejamos de lado la desesperación y encontramos paz en medio de cualquier circunstancia, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. La confianza en Dios se manifiesta en nuestra disposición para obedecerle sin reservas. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que confiaron en Dios y vieron su gloria manifestarse en sus vidas. Abraham, por ejemplo, fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba, pero confió en Dios y fue bendecido. Moisés enfrentó al faraón y guió al pueblo de Israel por el desierto porque creyó en la promesa de Dios. David se enfrentó a Goliat con una confianza inquebrantable en que Dios le daría la victoria. Estos ejemplos nos enseñan que la fe y la confianza en Dios siempre traen recompensas, aunque a veces el camino parezca difícil. Dios quiere que aprendamos a depender completamente de Él, no solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida. Confiar en Dios significa entregarle nuestros sueños, nuestras preocupaciones
nuestros planes y nuestro futuro, sabiendo que Él siempre nos guiará por el mejor camino. Cuando dejamos de lado el temor y decidimos creer en sus promesas, nuestra fe se fortalece y aprendemos a caminar con seguridad en medio de la incertidumbre. La confianza en Dios también nos lleva a vivir sin ansiedad, porque sabemos que Él proveerá todo lo que necesitamos en el momento adecuado. Jesús nos enseñó en Mateo 6:25-34 que no debemos preocuparnos por el mañana, porque Dios cuida de nosotros y conoce todas nuestras necesidades. La fe también nos ayuda a superar los momentos de prueba y dificultad. Cuando enfrentamos problemas, muchas veces sentimos que Dios está en silencio, pero la realidad es que Él siempre está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. La confianza en Dios nos permite atravesar los valles más oscuros con la certeza de que Él camina a nuestro lado y de que al final veremos su gloria manifestarse. En los momentos de dolor, la fe nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante, recordándonos que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Tener fe y confiar en Dios nos ayuda a vivir en paz y con esperanza. Cuando confiamos en sus promesas, vivimos con la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos y de que nada puede separarnos de su amor. La fe nos da valentía para enfrentar cualquier desafío, nos llena de gozo en medio de la adversidad y nos permite vivir con la certeza de que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. Dios se agrada de aquellos que confían en Él sin dudar, porque una fe inquebrantable demuestra que realmente creemos en su poder y en su fidelidad. Cuando decidimos confiar en Dios plenamente, nos rendimos completamente a su voluntad y experimentamos la verdadera paz que solo Él puede dar. Tercera, ser humildes delante de Dios y de los demás. La humildad es una de las cualidades que más agradan a Dios, porque refleja un corazón sincero, libre de orgullo y dispuesto a reconocer su soberanía. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, lo que nos deja claro que la arrogancia y la autosuficiencia nos alejan de Él, mientras que un espíritu humilde nos acerca a su gracia y bendición. Ser humildes delante de Dios significa reconocer que sin Él no somos nada, que toda nuestra vida depende de su amor y misericordia, y que todo lo que tenemos y logramos es gracias a su favor. No podemos vivir como si fuéramos autosuficientes, creyendo que nuestras propias fuerzas son suficientes para guiarnos en la vida. La verdadera humildad nos lleva a depender completamente de Dios y a someternos a su voluntad, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de humildad. Aunque era el Hijo de Dios, no vino a la tierra para ser servido, sino para servir y entregar su vida por los demás. Mateo 20:28. Él nos enseñó que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la autoridad, sino por la disposición de servir con amor y humildad. La humildad nos lleva a reconocer que no somos superiores a nadie y que todos, sin importar nuestra posición o conocimientos, dependemos de la gracia de Dios. La arrogancia ciega el corazón y nos impide ver nuestra necesidad de Dios, mientras que la humildad nos abre las puertas para recibir su guía y bendición. Ser humildes también significa aceptar nuestras debilidades y errores, sin justificar nuestras fallas, ni tratar de aparentar lo que no somos. Un corazón humilde reconoce su fragilidad y se arrepiente sinceramente cuando falla, buscando siempre mejorar y aprender. Dios no busca perfección en nosotros, sino corazones dispuestos a ser moldeados por Él. La humildad nos permite crecer espiritualmente, porque nos hace reconocer que siempre tenemos algo nuevo que aprender y que necesitamos constantemente la dirección de Dios en nuestras vidas. La humildad también se refleja en la manera en que tratamos a los demás. La Biblia nos dice en Filipenses 2:3-4, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros».
Esto significa que debemos dejar de lado el egoísmo y aprender a valorar a los demás, respetando sus opiniones, ayudándolos en sus necesidades y tratando a todos con amor y respeto. Una persona verdaderamente humilde no busca reconocimiento ni actúa para recibir elogios, sino que sirve a los demás con un corazón sincero, sin esperar nada a cambio. La humildad nos ayuda a evitar conflictos innecesarios, porque nos permite ser pacientes, perdonar con facilidad y reconocer cuando estamos equivocados. Muchas veces, el orgullo nos impide pedir perdón o admitir nuestros errores, lo que nos lleva a relaciones rotas y corazones endurecidos. Pero cuando somos humildes, aprendemos a valorar la paz por encima del orgullo y a buscar la reconciliación en lugar del enfrentamiento. La humildad nos hace más amables, más comprensivos y más dispuestos a construir relaciones saludables basadas en el respeto y el amor. Dios recompensa a los humildes y los exalta en su tiempo. En Mateo 23:12, Jesús nos enseña que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto significa que aquellos que buscan engrandecerse por sí mismos terminarán cayendo, pero los que confían en Dios y permanecen humildes serán levantados por Él en el momento adecuado. La verdadera grandeza no está en la fama, el poder o las riquezas, sino en un corazón que reconoce su dependencia de Dios y vive para servir a los demás. Ser humildes no significa menospreciarnos o pensar que no valemos nada, sino reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. La humildad nos llena de gratitud, porque nos ayuda a ver que cada bendición en nuestra vida es un regalo de Dios y no un logro únicamente nuestro. Cuando vivimos con humildad, dejamos que Dios sea quien nos guíe, quien nos moldee y quien nos use para su gloria. La humildad nos hace reflejar el carácter de Cristo y nos acerca más a Dios, permitiendo que su amor brille a través de nosotros. Cuarta, practicar el amor y la misericordia con los demás. El amor y la misericordia son dos cualidades que reflejan el corazón de Dios y que Él desea ver en cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que Dios es amor, 1 Juan 4:8, y que aquellos que lo siguen deben vivir en amor, mostrando compasión y misericordia hacia los demás. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Esto nos deja claro que no es posible amar a Dios verdaderamente sin amar a los demás. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una actitud que se refleja en nuestras acciones diarias, en la forma en que tratamos a los demás y en nuestra disposición para perdonar y ayudar sin esperar nada a cambio. El amor genuino no se basa en condiciones ni en intereses personales. Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos y a hacer el bien a quienes nos han hecho daño. Lucas 6:27-28. Esto es difícil para la naturaleza humana, pero cuando permitimos que el amor de Dios transforme nuestro corazón, aprendemos a ver a las personas con misericordia y a tratarlas con bondad, sin importar si creemos que lo merecen o no. La verdadera prueba del amor no está en cómo tratamos a quienes nos agradan, sino en nuestra capacidad de mostrar compasión y paciencia, incluso con aquellos que nos han lastimado. El perdón es una de las mayores expresiones de amor y misericordia, y Jesús nos dejó el ejemplo supremo al perdonar a quienes lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:44. Dios se agrada de quienes practican la misericordia porque su naturaleza es misericordiosa. Él nos llama a ser compasivos y a ayudar a quienes están en necesidad, sin esperar reconocimiento ni recompensa. En Mateo 25:35-40, Jesús dijo que cada vez que damos de comer al hambriento, vestimos al desnudo o visitamos a los enfermos y presos, lo estamos haciendo por Él.
Esto significa que cada acto de amor y bondad hacia los demás es una ofrenda a Dios y una demostración de nuestra fe. No se trata solo de grandes gestos, sino de las pequeñas acciones diarias. Una palabra de aliento, un acto de generosidad, un momento de escucha para alguien que sufre. Amar y ser misericordiosos es reflejar el carácter de Dios en nuestra vida y ser instrumentos de su amor en el mundo. El amor y la misericordia también nos llevan a vivir sin rencores ni amargura. Muchas veces, el orgullo y el dolor nos impiden perdonar, pero cuando entendemos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, aprendemos a perdonar a los demás. Jesús nos enseñó en la parábola del siervo sin misericordia, Mateo 18, 21, 35, que si hemos recibido el perdón de Dios, también debemos perdonar a quienes nos han ofendido. No significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí que elegimos soltar el resentimiento y confiar en la justicia de Dios. Además, el amor y la misericordia nos permiten construir relaciones sanas y vivir en armonía con los demás. La falta de amor genera conflictos, divisiones y sufrimiento, pero cuando actuamos con bondad y comprensión, creamos un ambiente de paz y unidad. En Colosenses 3:12-14, la Biblia nos exhorta a vestirnos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos, porque el amor es el vínculo perfecto. Esto significa que el amor verdadero no se rinde fácilmente, no busca su propio beneficio y está dispuesto a dar sin esperar recibir. Practicar el amor y la misericordia es una forma de mostrar a Dios al mundo. Jesús dijo que, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Nuestro testimonio como cristianos no se basa solo en nuestras palabras, sino en la manera en que tratamos a los demás. Si realmente queremos agradar a Dios, debemos amar como Él nos ama, con paciencia, con gracia y con un corazón dispuesto a servir. No siempre será fácil, porque muchas veces el mundo nos enseña a ser egoístas y a buscar solo nuestro propio bienestar. Pero cuando vivimos en el amor de Dios, aprendemos a dar sin medida y a reflejar su luz en todo lo que hacemos. Dios se complace en aquellos que eligen amar y ser misericordiosos, porque son los que verdaderamente reflejan su corazón. Amar y perdonar no significa ser débiles, sino tener la fortaleza de seguir el ejemplo de Cristo, quien nos amó hasta la cruz. Cuando vivimos con amor, mostramos al mundo que Dios es real y que su amor transforma vidas. Y cuando practicamos la misericordia, sembramos semillas de esperanza, paz y reconciliación en un mundo que tanto lo necesita. 5. Buscar a Dios con sinceridad y vivir en obediencia a su voluntad. Dios se agrada de aquellos que lo buscan con un corazón sincero, que desean conocerlo más y vivir conforme a su voluntad. En Jeremías 29:13, Él nos da una promesa poderosa: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto significa que nuestra relación con Dios no debe ser superficial ni basada en intereses personales, sino en un deseo genuino de acercarnos a Él, de conocer su verdad y de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Buscar a Dios no es solo orar o leer la Biblia de vez en cuando, sino hacer de su presencia una prioridad en nuestra vida, dedicándole tiempo y entregándole todo nuestro ser. La búsqueda sincera de Dios nos transforma porque nos lleva a depender de Él en todo momento. Cuando buscamos a Dios de corazón, no solo acudimos a Él en tiempos de dificultad, sino que cultivamos una relación constante a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra. Jesús nos enseñó que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Mateo 6:33. Esto significa que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de suplir nuestras necesidades y guiarnos por el mejor camino. Pero buscar a Dios no solo implica acercarnos a Él, sino también vivir en obediencia a su voluntad.
Muchas personas quieren las bendiciones de Dios sin comprometerse con Él, pero la verdadera fe se demuestra con hechos. Jesús dijo: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos". Mateo 7:21. Esto nos enseña que no basta con llamarnos cristianos o asistir a la iglesia. Dios se agrada de aquellos que viven conforme a su palabra, que ponen en práctica sus mandamientos y que buscan agradarlo en todo lo que hacen. Obedecer a Dios requiere humildad y disposición para rendir nuestra voluntad a la suya. A veces, sus planes no coinciden con los nuestros, y seguirlo implica renunciar a deseos, hábitos o caminos que no están alineados con su propósito. Sin embargo, cuando confiamos en que su voluntad es perfecta y obedecemos con fe, experimentamos la paz y la plenitud que solo Él puede dar. La obediencia nos protege del error y nos lleva a caminar en la dirección correcta, evitando las consecuencias dolorosas de seguir nuestros propios impulsos. El mejor ejemplo de obediencia lo encontramos en Jesús. En Filipenses 2:8, la Biblia nos dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nos mostró que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero es el camino para cumplir su propósito y experimentar su gloria. Cuando decidimos obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, mostramos nuestro amor por Él y nuestra confianza en su dirección. Buscar a Dios y obedecer su voluntad nos llena de gozo, propósito y seguridad. No significa que la vida será fácil o que no enfrentaremos problemas, pero sí que tendremos la certeza de que estamos en las manos de Dios y de que Él nos guiará en cada paso. Dios se agrada de aquellos que buscan su presencia con sinceridad, que desean vivir conforme a sus principios y que están dispuestos a seguir su llamado, sin importar los desafíos que enfrenten. Vivir para Dios significa rendirle nuestro corazón, nuestros planes y nuestra voluntad, permitiendo que Él nos transforme y nos use para su gloria. Quienes lo buscan con sinceridad y obedecen su voz son aquellos que experimentan su poder, su amor y su dirección en cada aspecto de sus vidas. Dios honra a los que lo honran, y aquellos que eligen vivir en fidelidad a Él encontrarán bendición, paz y vida eterna.